Algunas de las empresas más reconocidas a nivel mundial nacieron en Japón. Toyota, Sony o Mitsubishi son solo unas cuantas japonesas que se caracterizan por la calidad y durabilidad de sus productos. Pero si hay algo que destaca en muchas empresas japonesas es su longevidad. Por ejemplo, Mitsubishi tiene 150 años de haberse fundado, y se dice que en todo el país hay más de 50.000 empresas con más de 100 años, incluso algunas tienen más de 1000 años. A partir de esto se podría pensar que los japoneses están permanentemente intentando crear la próxima Sony o que hay un ambiente que promueve el espíritu emprendedor. Sin embargo, Japón tiene indicadores de emprendimiento muy bajos, inclusive comparado con países de ingresos altos. Según el Monitor Global de Emprendimiento de 2019, en Japón el porcentaje de personas que eran emprendedores principiantes era solo del 3.3%, ubicando al país en el puesto 45 entre los 50 países evaluados. Y el porcentaje de japoneses que ya era propietario de un negocio por más de 3 meses era solo del 2.1%, por lo cual se ubica en la posición 47 entre los 50 países. Por eso las preguntas a responder son: ¿por qué Japón tiene tan pocos emprendedores? Si Japón no tiene cultura emprendedora, ¿cómo se crearon empresas tan grandes y reconocidas? ¿Y cómo los nuevos inmigrantes podrían cambiar este panorama? La decisión de iniciar una empresa se da generalmente gracias a ciertas actitudes como la propensión al riesgo, la confianza en las habilidades propias y la capacidad de ver nuevas oportunidades. En Japón pareciera que estas actitudes las tiene un porcentaje mínimo de la población. En primer lugar, los japoneses están orientados a largo plazo, de modo que lo más común para un japonés promedio es conseguir un empleo y trabajar ahí el resto de su vida. En Japón se cree que el mejor trabajo no es el que pague mejor salario, el que ofrezca más oportunidades de crecimiento, ni el que ofrezca una buena relación trabajo-calidad de vida, sino el más seguro. Dicho de otra forma, la mayoría de japoneses quiere estabilidad en su vida laboral más que desafíos o crecimiento personal. Por eso suelen ser menos ambiciosos y más temerosos a la hora de tomar riesgos, y estas sin duda son actitudes asociadas al espíritu emprendedor. En Japón, culturalmente, una de las peores sensaciones es decepcionar a los demás, pues son más colectivos que individualistas. Y emprender un nuevo negocio tiene muchos riesgos y altas probabilidades de fracaso, lo cual puede significar decepcionar a alguien, dejar una deuda pendiente o defraudar a un socio o a su entorno familiar. Entonces no es difícil deducir por qué en Japón prácticamente no hay emprendedores, a pesar de estar muy bien educados y contar con excelente ética de trabajo. La decisión racional, por consiguiente, es evitar riesgos y encontrar un empleo vitalicio, y si es en una gran empresa, mucho mejor. En un documental donde muestran cómo es la vida laboral de los japoneses, uno de los entrevistados decía que incluso renunciar antes de los 3 años a un empleo no estaba bien visto y que podía llegar a ser hasta vergonzoso. En el video también hablan sobre las largas jornadas laborales, sobre las reuniones sociales casi obligatorias después de salir de la oficina y explican por qué solo toman normalmente una semana de vacaciones al año a pesar de tener derecho a más tiempo. En fin, el punto es que es una sociedad conservadora, poco desafiante frente al status quo y poco tomadora de riesgos. Y estas actitudes no son necesariamente malas, pero cuando se trata del emprendimiento sí son muy importantes. En segundo lugar, la gente en Japón tiende a pensar que iniciar un negocio requiere de muchas habilidades especiales. El ya mencionado estudio del Monitor Global de Emprendimiento también analizó este punto en particular. Aquí Japón ocupó el último lugar de los países analizados, con el porcentaje más bajo de población, el 17%, que considera que tiene el conocimiento, habilidades y experiencia para iniciar un nuevo negocio. A diferencia, por ejemplo, de los países evaluados en Latinoamérica y el Caribe, donde la confianza en la capacidad de crear una empresa es más alta, porque en estos países existe la percepción de que si el emprendedor no tiene alguna habilidad, sí puede conocer a alguien que la tenga, y esta mayor confianza hace que la persona sea más proclive a iniciar una empresa. Y en tercer lugar, otra de las actitudes importantes para emprender es la capacidad de reconocer buenas oportunidades. En este indicador, nuevamente Japón ocupa la última posición. Solo el 10% cree que hay buenas oportunidades para empezar un negocio. Puede que el mercado esté muy saturado y efectivamente no existan oportunidades, pero en el estudio se analizaron países de todo tipo de ingresos de diferentes continentes y tamaños de población, y en la mayoría, más del 40% de cada país dice que hay buenas oportunidades en su zona para iniciar un negocio, de lo cual se puede suponer que parece ser una cuestión de actitud emprendedora y no porque no existan oportunidades de negocio en Japón. De hecho, el 43% de los entrevistados en Japón dice que hay buenas oportunidades, pero no emprenden por temor al fracaso. Por otro lado, los japoneses suelen tener círculos sociales pequeños que se limitan comúnmente a compañeros de trabajo o amigos del colegio. En este sentido, un círculo social más pequeño significa menos capital social, lo cual se traduce en una mayor dificultad para encontrar socios, inversionistas, proveedores, primeros clientes y en general menos personas con quien colaborar.
Adicionalmente, entre más estrecho sea el círculo social de una persona, menores serán las probabilidades de conocer a otros emprendedores que motiven o sean una guía para los principiantes. Y nuevamente Japón se ubica en el último lugar del estudio con el menor porcentaje de población que dice conocer a alguien que haya iniciado un negocio en los últimos 2 años. Ahora, la otra pregunta es cómo es que Japón tiene tantas empresas grandes y reconocidas a nivel mundial si no ha existido un contexto favorable para emprender. Antes de 1868, Japón era un país cerrado al resto del mundo, rechazando todo tipo de influencia extranjera, pues se consideraba como desestabilizadora del orden social y de las costumbres japonesas. Pero esto cambió cuando se produjo la restauración Meiji. Con este nuevo gobierno se buscaba la modernización económica. La idea era tener un estado fuerte, con un gobierno centralizado y proteger la producción nacional para incentivar la industrialización. El Estado se encargaba de la adquisición de tecnología y maquinaria en otros países y contrataba expertos occidentales en todos los ámbitos para acelerar su proceso de industrialización. También vendió empresas industriales a los nobles a precios muy bajos sin necesidad de algún conocimiento empresarial. Y así fue como un grupo de japoneses se convirtió en magnates constituyendo lo que se conocen como los Zaibatsu, enormes conglomerados industriales que controlaban diversos sectores de la economía japonesa. El objetivo era desarrollar la industria, y para esto el gobierno ofrecía incentivos como licencias exclusivas y financiación de capital a dichos empresarios. Por ejemplo, uno de los Zaibatsu era Mitsubishi, que a pesar de tener 150 años de fundación, aún tiene 1.274 compañías en los más diversos segmentos. A mediados de la década de 1940 se promulgaron leyes antimonopolio para limitar las concentraciones de poder económico. Como consecuencia, los Zaibatsu se disolvieron, pero tomaron una forma similar que son los Keiretsu, los cuales siguen siendo grandes conglomerados como uno llamado Mitsui, que es formado por Toshiba, Toyota y Daihatsu. Entonces fue por medio de privilegios a la nobleza que se crearon muchas de esas grandes empresas. Ahora Japón enfrenta por un lado un creciente problema de empresas zombie como Toshiba y por otro el estancamiento de su economía desde hace 30 años. Entre las medidas que se han tomado para reactivar la economía está incrementar los niveles de emprendimiento. Bajo la administración de Shinzo Abe, se creó en 2015 una nueva categoría de visa para empresarios extranjeros y se buscó facilitar los trámites para iniciar un negocio. A pesar de que Japón sigue estando relativamente cerrado a los inmigrantes, en los últimos años las políticas parecen estar funcionando porque el número de trabajadores extranjeros ha venido incrementando. Para 2019 había más de 1.600.000 trabajadores extranjeros en Japón, o sea un incremento del 13.6% respecto al 2018. Esto no significa que todas estas personas extranjeras vayan a crear empresa, pero no tienen ese peso cultural e histórico de aversión al riesgo que sí tienen los japoneses, así que tienen más probabilidades de iniciar una nueva empresa. Con lo que sí tendrán que lidiar es con la barrera del idioma y con la burocracia en Japón, porque a pesar de ser un país desarrollado, según la clasificación del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios, Japón ocupa la posición 106 entre 190 países en el subíndice denominado Facilidad para iniciar un negocio. La pregunta es si podrán estos nuevos inmigrantes cambiar el espíritu emprendedor en Japón o ya será muy tarde para modificar esa cultura tan jerárquica y conservadora. Hasta acá este video, gracias por llegar al final y recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios.